Hola a todos, estamos acá en la ciudad de Bogotá. Recorrí cerca de 15 kilómetros en bicicleta para poder llegar acá al mirador de La Calera. Es cerca de Bogotá. Como podemos apreciar, hay contaminación por smog y en este momento las personas corren un gran riesgo a causa de este fenómeno. Para entrar en materia, vamos a hablar de la comunicación de este riesgo. Como primera medida, la comunicación del riesgo de contaminación por smog es un proceso que no es considerado en la Política Nacional de Gestión del Riesgo. Esto se debe a que en Colombia la gestión del riesgo se ha enfocado a los desastres que pueden llegar a provocar los fenómenos naturales tales como las inundaciones, fenómenos de remoción en masa, huracanes, sismos y tsunamis, dejando de lado el smog. A pesar de esto, en grandes ciudades como Bogotá, el smog representa un riesgo para la salud de las personas. Cabe aclarar que el smog fotoquímico es formado a partir de reacciones químicas entre los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles bajo la acción de la luz solar, produciendo ozono, que es el principal contaminante. Los efectos en la salud pueden ser severos si el ozono entra en contacto con los tejidos vivos, ya que daña células que cubren las paredes de las vías respiratorias, pudiendo causar irritación ocular, de nariz y garganta. En pequeñas dosis se puede producir problemas respiratorios leves y con dosis elevadas puede provocar la muerte. Con base en los tres conceptos presentados por Rosa et al. 2014, se analiza la comunicación de este riesgo. En la ciudad de Bogotá, la contaminación por smog puede ser entendido como un riesgo complejo debido a que sus efectos en la salud humana no son inmediatos, sino que se manifiestan por lo general a largo plazo de acuerdo a la exposición y la vulnerabilidad de las personas. Además, su complejidad es amplia, ya que las enfermedades derivadas o incluso la mortalidad muchas veces es asociada a múltiples causas y no solo al smog. De igual manera, es difícil evaluar con exactitud los probables efectos adversos del smog sobre la salud humana, ya que no se tiene certeza científica de qué tan perjudicial puede llegar a ser en los diferentes grupos de la población. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 2012, en Bogotá se estableció un sistema de vigilancia epidemiológica y asimismo se realizó un estudio para evaluar la relación entre la contaminación del aire y la salud. Ambos se enfocaron en las enfermedades respiratorias de un grupo específico de la población que correspondía a niños menores de 5 años. Los resultados obtenidos fueron sesgados y no fueron replicados a otros grupos, impidiendo que se identificara el smog como un riesgo generalizado para la población de Bogotá. Además, existen otros posibles efectos cuya existencia requiere de estudios posteriores, principalmente la posibilidad de desarrollo de asma y otros problemas respiratorios en niños y efectos a largo plazo como el cáncer de pulmón. También se evidencia la falta de estudios de efectos del ozono en combinación con otros gases y con material particulado. Esto hace que aumente la incertidumbre y por ende se incrementen los problemas para comunicar este tipo de riesgos de una manera adecuada. Paralelamente, el riesgo de contaminación por smog se puede considerar como ambiguo, ya que hace falta compilar y estandarizar la información existente con el fin de aclarar cuáles son los verdaderos riesgos que pueden llegar a tener las personas y capacitarlas en la manera de cómo lo pueden prevenir, mitigar o controlar. Como se mencionó anteriormente, hay algunos estudios sobre el tema, pero fueron elaborados por diferentes entidades con diversos puntos de vista, generando así ambigüedad. Como la información existente tiene un alto grado de heterogeneidad, las personas suelen tener diferentes interpretaciones. Aunado a lo anterior,
El grado de tolerancia y aceptación de este tipo de riesgos cambia de acuerdo al tipo de población que se esté evaluando, lo que genera una mayor controversia y por ende una mayor ambigüedad. En este punto debemos considerar las implicaciones que tiene el smog en la salud pública para que de esta manera se pueda comunicar el riesgo que esto supone. Según el Consejo Nacional de Política Económica y Social 2008, en el enfoque de riesgo para la salud ambiental, el país no ha abordado de forma sistémica la prevención y mitigación de los riesgos físicos y sociales derivados del medio ambiente. No ha considerado la participación activa de responsabilidad de la sociedad y la familia en el esquema de abordaje del riesgo y no ha tenido en cuenta la capacidad que tienen los diferentes agentes para enfrentar, resistir y recuperarse de la materialización del riesgo, es decir, no ha considerado la vulnerabilidad. También el enfoque ha estado basado en la respuesta que la institucionalidad estatal pueda dar en un momento de crisis o anormalidad. Como lo señala el texto de comunicación social en la gestión del riesgo de la Comisión Europea 2007, la fase de normalidad es muy importante. Esto se debe a que en esta fase la comunicación permite difundir el conocimiento sobre amenaza, vulnerabilidad, riesgo y medidas de prevención, así como las recomendaciones para reducir los riesgos, lo que a largo plazo contribuirá a formar una cultura de prevención. Queda claro entonces que la comunicación del riesgo por contaminación por smog es un tema que debe ser abordado y manejado por la sociedad en general, quedando en evidencia la necesidad de comunicarlo no solo como un proceso divulgativo, sino como un proceso de aprendizaje y de aprehensión. De esta manera, se puede garantizar que se vincule a la población expuesta al riesgo para hacer frente al mismo, de tal modo que se disminuya la vulnerabilidad. Según el Banco Mundial 2012, la comunicación del riesgo de desastres se encuentra en una etapa de divulgación y apropiación en el sistema educativo, para lo cual se ha puesto en marcha la incorporación de la gestión del riesgo con comités escolares, los cuales llevan a cabo brigadas y simulacros. Pero como se dijo anteriormente, el riesgo de contaminación por smog no está contemplado dentro de la Política Nacional de Gestión del Riesgo en Colombia. Por consiguiente, Bogotá no es la excepción. Tal como lo señala REN 2006, la comunicación efectiva o la inexistencia del mismo tiene una influencia importante en que también la gente esté preparada para encarar y hacer frente a los riesgos. Es en las aulas de clase donde se debe empezar a sentar las bases de la comunicación del riesgo, disminuyendo la complejidad, la incertidumbre y la ambigüedad. Como se aprecia en este video, se realizó un ejercicio práctico con alumnos de una escuela de Bogotá de grado segundo de primaria. Las edades de los alumnos oscilaban entre los 6 y 9 años. Con el fin de comunicar los riesgos de contaminación por smog, se dieron conceptos básicos y a través de ilustraciones se logró transmitir el conocimiento existente. También se trataron temas claves como las poblaciones que son más vulnerables a este tipo de riesgos, como lo son los niños y los adultos mayores. Finalmente, se hizo hincapié en los riesgos que el smog puede producir en la salud humana con el objetivo de crear y fortalecer una cultura de prevención desde temprana edad, dando recomendaciones para evitar y disminuir los riesgos. Como conclusión, se tiene que la política de gestión del riesgo en Colombia, especialmente para Bogotá y demás ciudades, debe integrar temas de salud pública con el fin de que se pueda abordar problemas específicos como el smog. De esta manera, se podrán destinar recursos para la investigación, para combatir la incertidumbre y la ambigüedad que rodea este tema. Como resultado, se producirá conocimiento sólido y claro de los riesgos de la contaminación atmosférica en la salud de los diferentes grupos de población, teniendo en cuenta el grado de exposición y vulnerabilidad según corresponde. Consecuentemente, se podrá comunicar esta información con estrategias que permitan la comprensión de este riesgo.
Con la experiencia adquirida en la realización de este video, se recomienda incluir como estrategia el tema de riesgo en la educación formal desde la primaria hasta la secundaria, dejando un espacio dentro del currículo para que la comunicación del riesgo se adecue a cada contexto en particular. Si la educación comunica desde muy temprana edad los riesgos, se fortalecerá una cultura de la prevención, atacando dos frentes de la problemática del smog, su causa y su efecto. Esto supondría la creación de una verdadera cultura del riesgo.